El Barça se queda al borde de la eliminación en la Champions después de completar un partido en el que ha vuelto a repetir los errores que ya en temporadas anteriores le habían llevado a naufragar en Europa. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Fútbol Club Barcelona e Inter han empatado a 3 en lo que era una importantísima final para los de Xavi Hernández, que comenzaron adelantándose en el marcador con el tanto de Ousmane Dembélé, que parecía que podían llevar el partido al momento o al estilo de fútbol que más le interesaba, de tener mucho balón, de tener mucha posesión, pero que, bueno, pues un error muy grave en la defensa del Fútbol Club Barcelona le metió en una vorágine de descontrol, de pérdidas, de errores, que terminó, bueno, pues dando ventaja a un Inter que lo aprovechó y que, pese a no poder lograr la victoria, bueno, pues consigue un punto absolutamente clave de cara a su clasificación, porque si el conjunto italiano es capaz de vencer dentro de 2 semanas al Victoria Pilsen jugando como local, estará clasificado de forma matemática para los octavos de final, obligando al FC Barcelona a bueno, pues quedarse solo con esa tercera plaza, lo que significaría un auténtico fracaso para este Barça, que viene de hacer una grandísima inversión, de comprar jugadores de mucho nivel y de ver cómo, bueno, pues en otra ocasión, en un gran partido en Champions, el equipo rival vuelve a ser capaz de mostrar sus carencias, el equipo rival vuelve a ser capaz de sacar partido de sus errores de todo tipo, errores en la gestión del partido, errores a la hora de solventar algunas acciones, errores también desde el banquillo, bueno, todo tipo de errores que creo que hoy el FC Barcelona ha cometido por caer en ese descontrol, en esa falta de llevar el partido a lo que más le interesaba, algo que hemos visto durante la mayoría del encuentro, y una cosa que el Barça solo ha podido ser capaz de que no viésemos entre el minuto 25 y el minuto 45, donde creo que ha jugado de forma mucho más ordenada, llevando el balón a la zona donde más le interesaba, buscando esas acciones que le permitiesen poder de verdad rematar en situaciones de verdadero peligro, y no cayendo una y otra vez en lo que ya vimos en el partido de hace una semana en Italia, en continuos centros desde malas posiciones, en situaciones en las que Lewandowski era prácticamente imposible que pudiese rematar porque estaba 3 contra 1. Eso el Barça lo ha permitido durante muchísimos minutos en el tramo inicial, y también más tarde, cuando después de encajar el tanto del 1-1 ha permitido el ida y vuelta. Xavi no ha actuado, Xavi no ha tomado cartas en el asunto, no ha metido cambios, no ha modificado absolutamente nada, permitiendo que sus futbolistas siguiesen navegando en ese caos, donde para mí hoy no tenía las piezas necesarias para poder bueno, pues afrontar ese descontrol con garantías, porque Piqué es el quinto central de la plantilla y es un jugador bueno, pues que ya no está en ese nivel para poder marcar diferencias en campo abierto, porque Eric tampoco es un futbolista en ese tipo de situaciones que vaya a destacar, porque Busquets tampoco se siente cómodo en ese tipo de acciones, y también porque el que hoy ha sido el capitán del FC Barcelona, bueno, pues tampoco está preparado para poder rendir, o incluso fallando en la que debe ser su principal virtud, en la que es su principal virtud, que es el pase, el poder calmar los partidos. Hoy el propio Sergio Busquets también ha caído en ese descontrol, algo que al FC Barcelona le viene pasando en las últimas temporadas y que hoy ha vuelto a repetir, además en un partido contra un equipo que ya en las últimas temporadas bueno, pues había sido incapaz de brillar en la Champions, como este Inter de Milán. Hoy el Barça ha vuelto a dar un paso hacia atrás, porque ni siquiera ha caído, ni siquiera bueno, pues ha conseguido un mal resultado frente a un gigante, como le había ocurrido en otras ocasiones contra el Bayern o contra el Liverpool, jugando además fuera de casa. Hoy el FC Barcelona no ha jugado bien, jugando como local, jugando con el apoyo de su gente, algo que no venía siendo tan habitual en los últimos años en Europa, y algo que ya se ha repetido en la etapa de Xavi, como vimos en ese duelo en la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Vamos a repasarlo todo, vamos a hacer el análisis, a repetir
o a comentar quién han sido los jugadores claves. Obviamente Lewandowski y Ter Stegen. Para ello os pido, como siempre, que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os ha parecido el partido? Si creéis que el Barça tiene verdaderas opciones de clasificarse para los octavos de final. Lo más importante, para que lo tengáis muy claro, es que el Barça, después de este empate, se queda con 4 puntos, 7 tiene el Inter, 12 ya clasificado el Bayern después de meterle 4 goles al Viktoria Pilsen. Si el Inter es capaz de ganar jugando como local dentro de 2 semanas al Viktoria Pilsen, estará automáticamente clasificado, obligando al Barça, bueno, pues a ir a esa tercera plaza, a meterse en la Europa League. Lo más normal es que obviamente el Inter gane, pero si el Inter no lo logra, bueno, pues el Barça tiene que ganarle al Bayern para tener opciones en esa última jornada, a la que llegarían bueno, pues en una situación muy diferente. En caso de que el Barça gane, tendría 7 puntos. En caso de que el Inter, creo que lo más realista pensar que si no gana sería que sumase un empate, llegarían con 7 y 8 puntos. Por lo tanto el Barça sí que afrontaría bueno, pues con algo más de garantías ese último encuentro, ya que solo le tendría que ganar al Viktoria Pilsen y esperar que el Inter no ganase, ya que hay que recordar también que en el empate a puntos el conjunto italiano tiene ganado el duelo directo, por lo tanto también le beneficiaría al conjunto de Inzaghi. Vamos a comenzar repasando la alineación de un partido para el que Xavi ha introducido modificaciones. Ha utilizado un 4-3-3 con Marcos Alonso, Piqué, Eric y Sergi Roberto, todos en sus posiciones habituales. Todos ellos jugadores que, bueno, salvo Marcos Alonso, en principio creo que sería posible que si estuviesen todos los jugadores disponibles no fuesen titulares. Eso lo ha notado el FC Barcelona. Eso también tendría que tenerlo en cuenta Xavi Hernández a la hora de plantear el partido. Y la verdad es que hemos visto desde el principio mucho descontrol en el FC Barcelona, pese a ese 4-3-3, pese a intentar acumular muchas piezas por dentro para intentar bueno, pues poder ser capaz de recuperar el balón rápido, haciendo una especie de rombo por dentro con Pedri jugando en una posición más adelantada de lo habitual, por detrás de Lewandowski, metiendo a Sergi Roberto como interior derecho, dejando a Busquets como pivote, saliendo con 3 atrás, con Marcos Alonso, con Piqué y con Eric García, y un Inter de Milán que tenía muy claro que ha repetido su plan, pero que hay que decirlo también, bueno, pues ha jugado mejor que en el partido de hace una semana, teniendo ya desde el principio bueno, pues la capacidad para salir jugando desde atrás, con un Bastoni que ha estado espectacular en la distribución del balón y en los envíos en largo, con un Dumfries que ha hecho muchísimo daño con sus carreras. En definitiva, un inicio de partido en el que el Barça no ha podido ser dominador, no ha podido bueno, pues recuperar el balón rápido en campo rival a través de su presión adelantada, y en el que también le ha costado generar ocasiones porque ha caído en esa precipitación de meter centros desde muy lejos de la línea de fondo, con un Rafinha que ha repetido los errores que ya vimos en Dembélé hace una semana en Italia, metiendo, como os digo, muchos centros, además quedándose la mayoría de ellos muy cortos, y metiendo o obligando a Lewandowski a ir al choque contra 3 centrales cuando bueno, pues él no tenía la ayuda de otros jugadores por detrás, por lo tanto en clara inferioridad numérica. Eso le ha costado al Barça algunas ocasiones en contra, salidas, acciones en las que Dumfries, en las que Dzeko también ha tenido bueno, pues opciones suficientes como para haber marcado algún gol. También hay que recordar que Lewandowski, en una acción a balón parado, bueno, pues ha tenido un remate que ha tenido que sacar bajo palo, si no recuerdo mal, Skriniar, cuando ya significaba el tanto del 1-0. Y poco a poco, es cierto, también hay que decirlo, que el Barça bueno, pues ha ido creciendo en el partido, y a partir de ese minuto 25 claramente los de Xavi Hernández han mejorado, leyendo mejor el encuentro, llevando el balón a las bandas y obligando, bueno, pues encontrando situaciones de 1 contra 1, pero con Rafinha y con Dembélé llegando más a línea de fondo, no metiendo centros desde tan lejos. Tampoco Marcos Alonso, bueno, que al principio lo había hecho, también ha dejado de hacerlo, buscando más situaciones de circulación, probando desde fuera del área a un Onana
que no ha dado seguridad, como ya sabíamos, pero bueno, que hasta que no lo pruebas, bueno, pues no lo puedes ver, no puedes aprovechar alguno de esos rechaces. En una de esas acciones, es cierto, con fortuna, pero también, bueno, con entrega, ¿no? Lo que vemos normalmente en Rafinha, un jugador que trabaja mucho, que va siempre al choque, que lo intenta todo y ha sacado partido en una de esas acciones. Después ha encontrado un Sergi Roberto que, como os decía, ha sido clave esa posición en el interior derecho, ocupando una posición importante en ese rombo, atacando siempre el espacio entre central y carrilero. Ahí ha aprovechado Sergi Roberto para encontrar a un Dembélé que, llegando desde el lado contrario, ha puesto el 1-0 en el marcador, que daba la sensación de que iba a hacer que el FC Barcelona pudiese manejar el partido como más le interesaba. ¿Cuál ha sido el gran problema para el Barça? Bueno, pues que Gerard Piqué y también un poquito menos Marcos Alonso han cometido un error muy grave en el minuto 50, que ha terminado en el tanto del empate, que ha significado el 1-1 y que ha devuelto al Barça a esa locura de los primeros minutos, que ha devuelto al Barça a eliminatorias anteriores, que le ha metido en la cabeza, bueno, pues las eliminaciones de campañas pasadas, el problema contra el Eintracht, y además todo eso, bueno, pues no lo han sabido gestionar los jugadores más veteranos. Un Sergio Busquets al que hemos visto en esos minutos, bueno, pues muy fallón en los pases, en acciones sencillas para él, con un Gavi, con un Pedri, al que, bueno, yo creo que no se le puede pedir que sea capaz de bajar el ritmo de un partido, teniendo 18, 19 años, bueno, pues la locura también de un Dembélé, que sabemos que es muy difícil que sea capaz de leer ese tipo de situaciones. Y para mí el gran señalado en esta situación es un Xavi Hernández, que ha permitido que su equipo durante 10-15 minutos bueno, pues viviese en esa locura, que no calmase el partido, no ha intervenido, no ha hecho cambios, no ha modificado nada, y al final eso le ha terminado pasando factura a un Barça que en ese descontrol, que en ese ida y vuelta, bueno, pues no tiene las piezas necesarias para poder mantenerse, para poder sobrevivir, para salir ganador, porque Piqué ya no está para ganar duelos a campo abierto, porque Eric García no tiene el físico necesario para imponerse en ese tipo de situaciones, y porque, bueno, Sergi Roberto tampoco es ese tipo de jugador. Marcos Alonso creo que tampoco tiene bueno, pues esa calidad física, ese nivel en los duelos para, pese a que hoy ha hecho alguna que otra acción bastante brillante, bueno, pues por ser un futbolista de garantías en ese tipo de situaciones. Obviamente todo hay que recordar que está muy condicionado por las lesiones de Christensen, de Araujo, de Koundé, pero al final el Barça no ha sido capaz de llevar el partido a la situación que más le interesaba para que sus jugadores pudiesen brillar, y Xavi no lo ha interpretado bien. Para mí ha tardado muchísimo en hacer los cambios, hasta que no le han metido el 1-2, hasta que Lautaro no ha metido el 1-2, Xavi no ha intervenido, metiendo a Frenkie de Jong, haciendo cambios. La verdad es que demasiado tarde para mí las modificaciones de Xavi Hernández, algo que viene siendo, por desgracia, habitual para el FC Barcelona en los grandes partidos y en los últimos encuentros. Hay que destacar, obviamente, que Ter Stegen y Lewandowski han mantenido con vida a un FC Barcelona que ha encajado el tanto del 1-2, pero que podía haber encajado algún tanto más, algún gol que ampliase la diferencia. El alemán absolutamente clave para evitar que el Inter pudiese tomar una renta de 2 que obviamente le enviaba directamente a la eliminación, y clave también un Robert Lewandowski, que con su doblete en el 81 y en el 92, si no recuerdo mal, ha permitido al Barça empatar 2 veces un partido que era una final para ellos, en el que no ha estado bien, pero que, bueno, pues no significa un fracaso. Hay que esperar el milagro, hay que esperar que el Inter falle, algo que, sinceramente, viendo las últimas temporadas del conjunto italiano en Champions, tampoco hay que destacar, porque lo ha hecho habitualmente, perdiendo partidos o no ganando partidos jugando como local, cuando se jugaba la clasificación y cuando dependía de sí mismo. Veremos si en esta ocasión los de Inzaghi han aprendido la lección, si después de hacer este buen partido en el Camp Nou son capaces de conseguir ese pase a los octavos de final
como segundos clasificados. El Barça necesita el milagro, el Barça está obligado sí o sí a ganar al Bayern en la jornada 5 de esta fase de grupos para tener una mínima opción de poder jugar las eliminatorias y de no fracasar estrepitosamente en esta Champions 2022-2023, en la que ha repetido errores de temporadas anteriores y en la que el descontrol claramente le ha pasado por encima, porque no tiene las piezas necesarias en este momento, y en este partido no tenía las piezas necesarias para poder afrontar con posibilidades reales de salir victorioso pues ese tipo de situaciones. Hasta aquí el vídeo, el cuarto del día dedicado a la Champions, dedicado a los equipos españoles. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejad vuestro like y vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.